2 de agosto del 2020, 12 horas con 2 minutos, iniciamos un nuevo programa de jueces y juezas en línea. Este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca dar respuesta inmediata, dar una respuesta directa a las consultas de la ciudadanía. En este caso, el ciclo parte con un tema que ha sido sin duda uno de los más importantes en los últimos días, la retención judicial del retiro del 10% de las AFP y su relación con las deudas de pensión de alimentos. Viajamos informativamente por todo el país. Hemos estado en Santiago, hemos estado en Punta Arenas, hemos estado en Puerto Varas y hoy día cruzamos hacia el norte, específicamente hacia la ciudad de Copiapó, región de Atacama, y queremos saludar a nuestra invitada del día de hoy, Macarena Navarrete, jueza de familia de Copiapó. Magistrada, muchas gracias por estar acá en Jueces en Línea. Hola Julio, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de compartir con la comunidad en este espacio, un día domingo, donde esperamos poder responder las consultas de nuestros usuarios. Le quiero contar que ya a unos escasos segundos de haber iniciado este Facebook Live del Poder Judicial ya tenemos 103 conectados en nuestras plataformas, los que ya están haciendo preguntas para que usted las pueda responder dentro de lo posible. Sabemos esto. Siempre partimos en los programas con una pregunta educativa que trate de generar un piso de conversación para que la ciudadanía, además de responder sus consultas, pueda conocer un poco más de los procesos del sistema de justicia. Y en este caso, y una pregunta que se ha reiterado en los live de los días anteriores, es los dineros de la pensión de alimentos. Ya vamos a comenzar a hablar sobre la deuda, la retención, pero en este caso quería preguntarle, por favor, magistrada, si nos puede explicar cuáles son los límites mínimos, máximos y condiciones que debe tomar un juez para decretar tal o cual pensión de alimentos en nuestro país. Julio, la ley de pago de pensiones de alimentos establece montos mínimos y montos máximos. No obstante que esto varía caso a caso. Sin embargo, la ley de pago de pensiones de alimentos establece o presume que una persona está en condiciones de pagar un monto mínimo cuando es demandado para sus hijos menores de edad. Y este monto mínimo hoy día asciende al 40% de un ingreso mínimo mensual. El ingreso mínimo mensual sabemos que va variando, no es un monto fijo y en este momento está a 320.500. Y este monto de 40% se aplica para cuando existe un alimentario menor de edad y es demandado el padre de este o los padres de estos alimentarios. Claro. Este monto baja a un 30% de un ingreso mínimo mensual cuando son más de dos o más alimentarios, un 30% cada uno. Y el tope de del pago por concepto de pensión de alimento es el 50% del total de las remuneraciones que percibe el deudor, el demandado. ¿Ya? Eso es como el rango en el que se mueve la ley. Sin embargo, esto, insisto, depende del caso a caso, porque no todos ganan el ingreso mínimo mensual, hay quienes Claro. ganan bastante más, algunos menos, entonces esto va a variar caso a caso. Muchas gracias, magistrado. Sin duda fue un aporte para el conocimiento del tema en general. Y le quiero decir que tenemos más de 250 conectados y ya teníamos cerca de 30 preguntas, así que ¿estamos listos para comenzar? Vamos, Vamos. vamos. Una pregunta para la magistrada. ¿Cómo aplicarán el principio de igualdad de los hijos ante varias solicitudes de retención de diferentes alimentarios? Quiero precisar un poco, magistrada, antes de darle el pie a su respuesta, para la gente que está preguntando. Estamos haciendo una especie de guía de información general de los casos, pero sin duda cada caso es particular y cada causa y cada solicitud va a ser, cierto, magistrada, resuelta con las condiciones particulares de cada una de ellas por el juez del país que corresponda. Exactamente, Julio, así es. Sin embargo, este principio es un principio orientador de la judicatura de familia, Ya. el principio de la igualdad de los hijos, ¿ya? Y efectivamente va a depender un poco del caso a caso, pero lo primero que tenemos que tener claro es que para poder operar con esta solicitud de retención del 10%, la pensión de alimentos tiene que estar judicializada, ¿ya? Tiene que haber una resolución judicial que la haya decretado. Por lo tanto, si un deudor tiene más de un alimentario y todos estos alimentarios solicitan la retención, vamos a acceder a esa retención, sin lugar a dudas. Pero ¿dónde vamos a tener que
definir es cuando ya tengamos que disponer el pago de los dineros retenidos. Y ahí va a depender un poco de cuánto es lo que se le debe a cada uno de estos alimentarios. Ahora, si el dinero retenido no alcanza para cubrir la deuda total de todos los alimentarios, será el juez quien resuelva cómo se va a distribuir este dinero entre los distintos alimentarios a quienes se les adeuda pensión de alimento. ¿Ya? Vamos a tener que ver si es proporcional, la cantidad que puede que a uno le deba más que a otro. Entonces, en eso vamos a ir resolviendo caso a caso, sin perjuicio que el principio rector es el de la igualdad de los alimentarios. Estamos conversando con la jueza Macarena Navarrete en Jueces y Juezas en Línea. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora y les quiero dar una invitación. Cuando comenten y hagan sus preguntas, por favor, redes sociales, si nos cuentan de dónde están escribiendo, de dónde nos están viendo, para saber desde dónde están los usuarios conectados a nuestra transmisión del canal de televisión del Poder Judicial. Buenas tardes, un saludo para la magistrada. Dice, ¿qué pasa si el demandado no solicita su devolución del 10%? Esta pregunta, Julio, ha sido bastante recurrente, ¿eh? Hemos Sí. estado en distintos medios de comunicación acá local y la pregunta se repite bastante. Y el retiro, la ley lo establece, la modificación transitoria de la disposición transitoria de la Constitución lo establece como voluntario, ¿cierto? Y desde esta voluntariedad no podemos obligar a nadie a hacer retiro. Y la retención solo procede, conforme está establecida hoy, cuando el cotizante solicita el retiro. Por lo tanto, si el cotizante no solicita el retiro, el tribunal nada puede retener. Vamos a decretar de todas maneras la retención, pero la AFP va a retener, pero no va a poder consignar ese dinero a favor de la alimentaria, de los alimentarios, sino hasta cuando el cotizante haga su solicitud de retiro. En este sentido, hay una ya proyecto de modificación, pero Sí. aún no se ha trabajado ni está aprobada. Pero en términos generales es precisamente eso, depende del deudor solicitar el retiro y la retención y pago final va a depender de esa solicitud. Lo que se traduce en que no todos quienes soliciten la retención van a obtener el pago de la deuda. Así es, eso es algo que hay que tener conciencia y como dice usted, magistrada, hay una moción parlamentaria que aún no inicia su tramitación legislativa que pide que sea obligatoria la devolución de esa deuda, pero evidentemente aún no pasa ninguna de las etapas legislativas para convertirse en ley. Manuel nos pregunta, ¿qué sucede si estoy enfermo con patologías e incluso un infarto al corazón? Me han rechazado 15 licencias, es decir, tengo 15 meses sin sueldo y sin lagunas previsionales. ¿Cómo pago si yo necesito ese recurso para poder subsistir también? La mayoría de los deudores de pensión de alimentos creen que por el solo hecho de estar cesante o por el hecho de estar enfermos, cesa la pensión de alimentos. Y no es así. Quien se encuentra en estas situaciones como la que expone don Manuel puede solicitar la rebaja de los alimentos, el cese de los alimentos, porque claramente sus condiciones son especiales. Pero mientras esa solicitud no opere y no se resuelva, los alimentos se siguen adeudando igual. Y por lo tanto, el titular de estos alimentos tienen derecho a solicitar la retención de este 10%. ¿Qué sucede? Después el deudor, una vez que ya se le haya retenido, podrá oponer estas excepciones diciendo que le afecta alguna incapacidad, intentando llegar a lo mejor a algún acuerdo con la persona a la que le debe los alimentos, pero en principio el alimentario, quien recibe los alimentos, tiene derecho a pedir esta retención y es obligación del deudor realizar las gestiones para cesar o rebajar los alimentos. En este sentido, magistrada, ¿quiénes pueden pedir la liquidación en un caso normal? ¿El deudor y también puede ser el deudor y también la persona que requiere esos recursos? O sea, ¿las dos partes pueden pedir una liquidación, por ejemplo, si alguien perdió el trabajo? Para hacernos cargo de la pregunta anterior también. La liquidación de deuda la ¿Mm? puede pedir cualquier parte en el Ya, proceso, a quien le debe, el acreedor o el deudor. Y la liquidación es un proceso más bien matemático que ya. consiste en determinar el monto actual de la deuda.
incorporando reajustes, descontando los depósitos que efectivamente se han efectuado en la cuenta dispuesta para esto, y esto lo puede pedir cualquiera de las dos partes, ¿ya? Eh, y de ese monto va a surgir el monto que el tribunal finalmente va a ordenar se pague de, de esta retención del 10%. 12 horas con 13 minutos, estamos conversando con la jueza de familia de Copiapó, Macarena Navarrete, en Jueces y Juezas en Línea. Buenas tardes, gracias por el programa. Por favor, me gustaría saber qué podemos hacer las personas que no tenemos patrocinio. ¿Este trámite hay que hacerlo con abogado, magistrado, o no? No, Julio, este trámite no requiere de abogado. Incluso en el juzgado de familia de Copiapó, en causas que se encuentran actualmente en tramitación y con abogado con poder suficiente para actuar en la causa, les estamos dando curso igual a aquellas solicitudes que interponen las personas directamente. No se requiere abogado, hay un trámite fácil en la oficina judicial virtual, que es el que permite hacer esta solicitud sin ningún trámite previo. No tienen que saber la FP en que cotiza, no tienen que tener la deuda actualizada, solo ingresar a la OJB con el número de su causa y hacer esta solicitud. Y en el caso, por ejemplo, dice otro usuario, en el caso de que yo no quede satisfecho con la liquidación y puedo ir a una corte de apelaciones, por ejemplo, o alguna otra instancia superior, ¿tampoco necesito abogado o en ese caso sí? ¿Y dónde acudir? Pregunta. Lo primero que tenemos que tener claro es que la liquidación, como es un trámite de cálculo matemático, se ¿Mm? pone en conocimiento de ambas partes. Sea quien sea que lo solicite, el tribunal liquida la deuda y se le informa a ambas partes. Y ambas partes tienen derecho a objetarla, como se llama en derecho, pero que es reclamar de este monto. No, no estoy de acuerdo porque yo le pagué por fuera, no, no estoy de acuerdo porque él me pagó más, no, no estoy de acuerdo porque no me ha pagado, o no, no estoy de acuerdo por cualquier causa. Y luego de estas alegaciones del no estoy de acuerdo, el ¿Mm? tribunal resuelve. Pueden alegar la prescripción, por ejemplo, que ha pasado tanto tiempo, los hijos ya tienen más de 18 años y ha pasado tanto tiempo que ese no es el monto real que se le debe. Luego de eso, si aún así no están conformes, porque el tribunal puede acoger o no ese reclamo, si lo acoge ordena liquidar de nuevo, si no lo acoge se mantiene el monto, y si no están de acuerdo con eso, pueden acudir a la Corte de Apelaciones. Para ello sí requieren abogado. Ya. Todas las apelaciones requieren del patrocinio de abogado. Pero en primera instancia, al reclamar contra la liquidación, lo pueden hacer sin necesidad de abogado. Se entiende muy bien, magistrada, muchas gracias. Pedimos que nos informaran la ciudad en que están viendo este programa y las tenemos, mire, Santiago, Copiapó, Concón, Temuco, Antofagasta, Concepción, Puente Alto, San Fernando, Mm. Loncoche son algunos de los usuarios que han dicho que están viendo este programa desde sus ciudades. Marcela, tengo liquidación de una deuda de 1 millón de pesos, pero en materia provisoria. Ella nos escribe de Concepción. No dice si hay deuda o no. Ah, sí, perdón, dice deuda de 1 millón de pesos provisoria. ¿También rige la ley para esta causa en que aún no hay una sentencia definitiva? Julio, aquí la retención la puedes solicitar sin lugar a dudas, ¿ya? Porque hay un monto adeudado. Y la disposición transitoria dice, salvo deudas de obligaciones alimentarias. No distingue si son provisorios o si son definitivos, ¿ya? Entonces el tribunal va a solicitar la retención. Si el cotizante solicita el retiro, se va a consignar ese monto a favor de esta alimentaria, pero Sí. vamos a tener que definir en el momento si este monto es o no real, porque como es provisorio, puede después ser aumentado o puede incluso ser rebajado, ¿ya? De manera que al momento de efectuar el pago, vamos a tener que definir cuál es el monto que se le va a entregar definitivamente a la usuaria que está preguntando. Yulitza pregunta, buenas tardes, una consulta. Cuando el padre y la madre llegan a un acuerdo, y el padre estima que va a entregar todo ese 10% como parte de la deuda que tiene, ¿se puede agilizar el trámite? ¿Puede llegar al tribunal con con el acuerdo listo? ¿O tienen que pasar toda la etapa de reliquidación como usted nos ha explicado? Creo que aquí prima la voluntad de las partes. Si hay un padre que está dispuesto a entregar el 10% total
de su retiro y eso lo consignan como parte del acuerdo, el tribunal va a ordenar la retención del 10% y la disposición de esos dineros a favor de la deudora. Ahí todavía no hay claridad de si se va a ordenar consignar en la cuenta corriente del tribunal directamente o en la cuenta de la usuaria. Todavía eso no está definido. Vamos a ir viéndolo a medida que vamos avanzando con esto. Ya nos estamos centrando en retener. Retener para garantizar que se pueda después pagar. Pero en este caso que plantea la usuaria, creo que ¿Mm? prima la voluntad de las partes y podría ser un poco más ágil que en otros casos. Solange nos consulta, buenos días, hice el trámite fácil de la retención del 10%, pero aún no aparece en el escrito, solo que fue enviado, es decir, recibió el registro del trámite. ¿Qué debo hacer? Lo primero es tener paciencia, Solange, Ya. porque hemos recibido una cantidad de escritos que nos ha superado en cuanto a nuestra capacidad de trabajo, tanto que la Corte de Apelaciones de Copiapó ha destinado funcionarios de otros tribunales para apoyo a nuestro tribunal a raíz de esta cantidad de solicitudes. Lo primero es tener paciencia y lo segundo, esperar, porque el tribunal está acogiendo la mayoría de las solicitudes, salvo excepciones que se producen en causas donde no hay regulación de alimentos. En los demás casos estamos decretando la retención. Entonces tiene que tener un poco de paciencia. Javier nos consulta, nos escribe desde Requinoa, la sexta Mm, región. Un saludo para la región de O'Higgins. saludo. Sí, tengo una consulta. ¿Las deudas de pensión de alimentos prescriben? En términos generales, sí, cuando los alimentarios han cumplido la mayoría de edad. ¿Ya? Mientras haya alimentarios menores de edad, no corre la prescripción. Ya es un concepto, la prescripción es un concepto bastante jurídico, bastante de derecho, pero la respuesta como más general es esa. Habiendo alimentarios menores de edad, la prescripción no corre. Si los alimentarios son mayores de edad y no ha habido actividad tendiente a generar el cobro, se puede alegar la prescripción y ahí el tribunal tendrá que resolver conforme a los antecedentes de cada causa. Jueces en línea, seguimos contestando preguntas de la ciudadanía a través del canal de televisión del Poder Judicial en tres de nuestras plataformas, en Facebook Live, en Twitter Live y también la gente puede estar observando este programa desde el canal de televisión del Poder Judicial, poderjudicialtv.cl. Una pregunta que también ha sido recurrente, recordemos que cuando las personas hacen la solicitud del 10%, el retiro del 10%, en el formulario de las AFP dice si la persona es o no, confiesa si es o no deudor. Entonces, la pregunta de Pau García dice, ¿qué pasa si el demandado en su trámite del 10% coloca la opción de que no tiene deuda de alimento, pero en la realidad sí la tiene? Es compleja la situación porque está Sí. falseando información, ¿cierto? Desde esa perspectiva, hoy día, como la disposición transitoria solo consigna una línea que autorizó esta retención de los alimentos, no hay muchas respuestas concretas, pero hay un proyecto de modificación de la ley de tribunales de familia que se introdujo por el gobierno el día 30 de julio que establece que ante esta situación la AFP deberá informar al Tribunal de Familia y al Ministerio Público esta falsedad en la declaración y deberá además informar si se produjo el retiro efectivo de fondos. ¿Ya? Pero hoy día no existe una norma que establezca alguna sanción específica para eso en materia de tribunales de familia, no obstante que en materia de delitos corren las reglas generales. ¿Ya? Y por eso es tan importante que la solicitud de retención la efectúen ahora, para que alcancemos a retener antes que se haga el retiro de los fondos. Porque esta declaración no es ante notario, entonces basta con llenar el formulario para que Así la es. FP proceda, ¿ya? No hay mayor formalidad. Por eso es importante que todos a quienes se le adeudan alimentos puedan hacer en forma inmediata su solicitud para garantizar que definitivamente se les pueda pagar con cargo a Así, este retiro. Así es, y el trámite es trámite fácil y la página es así. La gente ingresa a internet, escribe trámitefacil.pjud.cl
e inmediatamente le va a aparecer el botón que debe apretar que dice retención del 10%. Por lo tanto, es muy fácil y hacemos el llamado para que la ciudadanía pueda hacerlo lo más pronto posible. Así es. Andrea pregunta, buenos días, una pregunta, ¿qué pasa si el demandado está cesante y no pudo pagar las pensiones y aún sigue cesante? Andrea, es lo que les comentaba un poquito recién, que tiene que ver con que la cesantía, mientras no se declare el cese o la rebaja de alimentos, la cesantía no es causal para no cumplir con la obligación. Eh, Quien está cesante puede solicitar la rebaja o el cese de la pensión de alimentos, pero mientras no lo solicite, está obligado igualmente al pago y la deuda solo se va acrecentando si no la paga. No deja de crecer, no deja de generarse la obligación eh, por la cesantía. Laurita nos escribe, dice, ¿qué pasa si el deudor tiene una liquidación? La última que tengo dice de 12 millones de pesos, pero su retiro será solo de 1 millón de pesos. ¿Se retiene el 50% o puede retirar, de retener la totalidad de ese 10% de devolución? Cuando salió este proyecto, cuando todavía no era ley, ¿Mm? los jueces conversamos un poco de esto. ¿Qué iba a pasar? Si era el 50% del 10%, si era la totalidad del 10%. Y creo que aún no hay un consenso. Sin Ya. embargo, en el juzgado de familia de Copiapó, como en términos generales, acordamos que no existía este tope del 50%, porque la norma precisamente establece que esto no es una remuneración, y el tope del 50% está establecido para las remuneraciones del deudor. Y en este caso, tenemos un deudor en términos generales, no siempre, que ha sido negligente en el pago. Entonces, esa negligencia tiene que tener algún tipo tiene que traducirse en algún pago real. Y si el deudor de Laurita debe más de lo que va a retirar, es muy probable que la retención se haga por el total de ese 10%. Ahora, tenemos que tener claro también que el máximo por el que se puede retirar bordea los 4.300.000. Sí, Entonces, por más que a Laurita le deban 11, 10, 8 millones, el máximo que va a poder obtener con cargo a este pago es lo máximo que el cotizante pueda retirar. Si el cotizante decide retirar un monto menor al 10%, también rige esa limitación. así es. Queremos saludar a más personas que están en contacto con el Poder Judicial y su programa de televisión Jueces en Línea, Curanilahue, La Serena, Limache, Copiapó, Arica, Parral, Linares, también Quintero. ¿Qué pasa si son mayores de edad? ¿Igual se puede solicitar la retención de ese 10%? Pregunta Jimena. Sí, respondiendo a la Jimena, sí, aun cuando sean mayores de edad, pueden solicitar la retención del 10%. Todo esto no tiene restricción, la ley no hace ninguna distinción para los alimentarios, incluso los alimentos entre cónyuges, que muchos piensan que esto es solo para los niños, Claro. en términos generales, hablemos que esto es una generalidad, hay casos excepcionales y distintos, que esto es solo para las mamás a las que les deben pensión de alimentos. No, también es para las cónyuges a las que les deben pensión de alimentos y para los hijos mayores de edad que les deben pensión de alimentos. Y todo deudor de pensión de alimentos. 12 horas con 26 minutos, seguimos conversando jueces en línea, jueces y juezas en línea con la magistrada Macarena Navarrete, jueza de familia de la ciudad de Copiapó. Buenas tardes, nos pregunta desde Chillán, Alex. La pregunta es la siguiente: si el padre tiene una deuda alimenticia desde hace más de 5 años, pero, dice, en los últimos 5 años él ha pagado regularmente su pensión de alimentos, ¿el deudor tiene derecho a pedir la retención pese a que ha pasado mucho tiempo y que entiendo yo que se ha ido pagando mensualmente el monto pactado por el tribunal? Habiendo deuda, hay derecho a pedir esto, aunque la deuda sea antigua. Esta pregunta también ha sido bastante recurrente. En la tercera región tenemos muchas retenciones de empleador, porque hay mucho trabajador de Claro. minería. Entonces, ¿qué se nos presenta? Deudores que a lo mejor del año 2008 no pagaron, 2009, 2010, y a contar del 2010 han estado pagando, porque el empleador les retiene o porque se pusieron al día de esa fecha en adelante. Pero la deuda anterior sigue existiendo.
Y mientras siga habiendo deuda, sigue existiendo el derecho a solicitar la retención. Aunque hoy día se haya puesto al día con lo que corresponde hoy día. Si Sí, tiene eso se deuda entiende. anterior, si tiene deuda anterior, rige para esa deuda anterior. Y ojo, que esa deuda anterior genera reajustes. Entonces, mientras más tiempo pase, el monto mayor es. Y ese es el cálculo matemático que también incluye la liquidación, ¿cierto? Ese es el cálculo matemático que también incluye la liquidación, reajuste, pagos efectivos. Sí, usted nos mencionaba de los rubros que hace que las personas viajen a distintas partes del país para trabajar. Catherine nos consulta, dice que el papá de su hija tiene una deuda de varios millones de pesos, pero que él vive en Copiapó, ella con su hija vive en Santiago. ¿Cómo se realizan los procesos de notificación? ¿Cómo se hace para poder ver a la persona que debe? Para poder encontrar a la persona que Claro, debe, ya. Hoy día, como regla general, nosotros estamos decretando esta retención de manera más bien universal, ya y con el carácter de medida cautelar. Esto no significa que el deudor no vaya a ser notificado. El deudor tiene que ser notificado de esta retención. Para ello vamos a usar los mecanismos que establece la ley para notificar. ¿Ya? Puede ser por correo electrónico, si el deudor ha señalado el correo electrónico, puede ser por carta, si han transcurrido menos de 6 meses de la última notificación, o puede ser por cédula, que esto es que un funcionario hoy día, a raíz de la crisis, Carabineros va a la casa y le deja una copia de esta resolución. Y no necesariamente es al domicilio actual, porque sabemos que muchos deudores cambian sus domicilios. Es al domicilio que tiene señalado en la causa. No necesitamos notificarlo personalmente, como es cuando sucede la primera vez que se demanda. mm, Acá basta la notificación que la ley nos establece. Por lo tanto, la retención del dinero no va a depender necesariamente de la notificación del deudor. Esto sí, se tiene que solicitar en el tribunal donde está regulada la pensión de alimentos. Porque si dice, yo soy de Santiago, mi hija en sí. Santiago, es muy probable que la pensión de alimentos esté regulada en Santiago y no en Copiapó. ¿Ya? Pero esa es un poco la respuesta respecto a la notificación. Karen dice, ¿hasta qué edad puedo representar a mi hijo como demandante? ¿Hasta los 18 o hasta los 21 años de edad? Me imagino que también la respuesta le pegó magistrada para saber si los niños, niñas que ya son adultos pueden ellos seguir con las deudas de la pensión alimenticia de sus padres. La ley establece que quien representa al alimentario lo puede hacer mientras viva con él, aun cuando sea mayor de edad. Incluso si está estudiando en la universidad o si está estudiando y tiene menos de 28 años, lo representa igualmente quien demandó originalmente, en estos casos la mayoría de las veces la mamá. Distinta es la situación de aquellos alimentarios que ya se independizaron, pero que la causa la tramitan la mamá, ¿ya? También la mamá, como demandante, tiene el derecho a solicitar la retención. Y finalmente la retención es por la deuda que se generó durante años y quien asumió ese gasto fue la mamá. Estoy hablando en términos generales, Sí, quiero que me sí. entiendan, no vayan a creer que los papás no demandan pensión de alimentos, también lo hacen. Pero quien solventó estos gastos fue la demandante. El niño no dejó de comer, el niño no dejó de ir al colegio, el niño no dejó de hacer su vida normal porque no le pagaron. Por lo tanto, la demandante es quien tiene el derecho a exigir esto. ¿Lo puede exigir el alimentario mayor de edad? Sí, lo puede exigir. ¿Cuándo? Cuando está habilitado para comparecer en esa causa. ¿Ya? Otra pregunta de Requinoa. Dice, buenas tardes, hay una pensión de alimentos dictada en el año 1992 y que está impaga desde entonces. ¿Puedo hacer la solicitud de retención de ese 10%? Si la causa es del año 1992, nos tenemos que remontar a los antiguos juzgados de menores, Claro, había un sistema de ¿cierto? justicia distinto de familia. Distinto, distinto. Y si esa causa no se ha tramitado desde esa fecha, lo primero que hay que hacer es, esa causa debe estar archivada en el archivo judicial de la comuna de Riquín. Ya, si esa causa está archivada, lo primero que tiene que hacer es solicitar el desarchivo de esa causa. Luego del desarchivo, vamos a tener que notificarle al deudor. ¿Ya? Ahora, si esa causa está vigente y tiene una causa de tramitación ante el juzgado de familia, puede solicitar directamente la retención.
pero va a depender de si la causa está o no en tramitación ante el juzgado de familia. Muchas de estas causas de los juzgados de menores se han ido desarchivando y se traspasaron al juzgado de familia, otras no. Por eso la respuesta no le puedo decir sí o no, porque va a depender si la tiene o no en tramitación vigente, o no necesariamente vigente, pero que cuando entraron a funcionar los juzgados de familia, esta persona se haya podido activar y traspasar la causa de menores a familia. Claudia Paola dice, me equivoqué en las causas y cuando quise hacer la retención, hice una causa C, me la rechazaron y luego volví a hacer la causa Z. No tenía una respuesta aún del tribunal. Voy a englobar la pregunta de Claudia y decirle una respuesta a las personas que han hecho el trámite que están dudosas si lo hicieron correcto o no. ¿Cuál debería ser su comportamiento, magistrada? Mire, Julio, a contar del día lunes, el sistema computacional de los juzgados de familia va a automatizar estas solicitudes. Cada tribunal va a decidir si las automatiza o no, pero se ha presentado mucho esta situación. ¿Y por qué es importante que las personas hagan su solicitud en las causas que corresponden? Por lo mismo que hablábamos recién, muchas personas tienen varias causas y lo solicitan en causas donde no están regulados los Claro. alimentos. Entonces es importante que se solicite en la causa que efectivamente están regulados. Nosotros en el Tribunal de Familia dispusimos un teléfono para que la gente consultara en qué causa debe solicitarlo. Ahora, si esta persona, Claudia, que dice que lo solicitó en la causa C y ahora lo solicitó en la causa Z, es muy probable que la causa Z sí sea, sí corresponda, y le demos curso a su solicitud, ¿ya? Pero, ¿por qué la importancia? Porque si no vamos a tener 4 o 5 oficios ordenando la retención respecto de una sola persona. Y no solo vamos a colapsar el sistema de los juzgados de familia, sino que además vamos a colapsar el sistema de las AFP, porque todo Claro. esto lo estamos haciendo en coordinación con Previred, y Previred traspasa la información a cada una de las AFP. Esto a contar del lunes, hasta el día lo estábamos haciendo manual, resolución por resolución, AFP por AFP, entonces a contar del lunes va a ser un poco más automatizado. Por eso la importancia que antes de hacer su solicitud, el tribunal está funcionando de 8 de la mañana a 2 de la tarde atendiendo estas consultas y el funcionario les va a indicar cuál es su causa para que hagan su solicitud de manera correcta y así poder tramitarla de la forma más rápida y expedita posible. Edith nos consulta, hola, buenos días, estoy separada de hecho hace 6 años y tenemos un hijo, pero no hemos hecho ningún papeleo entre medio. ¿Puedo pedir el 10% de mi expareja? Lamentable la Asumimos que no situación, hay ninguna causa, claro, sí, porque dice no hemos hecho ningún papeleo. así es, Claro, al no existir una pensión de alimentos regulada por el tribunal, ningún tribunal, este derecho no se puede ejercer. Esto es precisamente para causas en que existe la obligación ya determinada o en vías de determinarse, como en el caso de los alimentos provisorios, pero tiene que haber una regulación judicial. No necesariamente en causas de alimentos, porque no hemos encontrado en causas de filiación, por ejemplo, en que se establece que un hijo es hijo de un demandado y se le fijan alimentos provisorios en esa misma causa. O en un divorcio se ha llegado a acuerdo en alimentos, o en causas de violencia intrafamiliar. No necesariamente tiene que ser causa de alimentos, pero sí tiene que estar judicializada la solicitud de alimentos. quiero consultar una pregunta de Caro, pero también hemos tenido muchas preguntas similares. Le quiero contar, magistrada, que a esta hora, que son las 12:36, nos han llegado un total de, voy a bajar la planilla que me está llegando de redes sociales, de 125 consultas. ¿Ah? Así Harto, que, harta gente sí, mucha interesada, se gente. agradece el interés de la Sí, gente. y es el sentido finalmente de este programa, el acceso a la Así justicia es. para que la ciudadanía pueda ellos mismos directamente hacer las consultas a jueces de la República. Una pregunta que ha llegado y que ha sido reiterativa, leo la de Caro, dice, buenas tardes, me llegó la liquidación de pensión el martes y el viernes, es decir, un par de días después, hice la solicitud de retención. ¿Se considerará esta liquidación válida o hay que hacerla de nuevo? Claro, esta pregunta se ha hecho harto, porque hay gente que tiene liquidaciones de ahora, marzo, abril, mayo, junio, hasta ahora, y esa liquidación es un antecedente de la existencia de deuda. Sin embargo, si, por ejemplo, el deudor de Caro
solicita la retención ahora, nosotros es muy probable que no necesitemos una nueva liquidación, pero al menos sí certificar la deuda. ¿Qué significa certificar la deuda? Determinar que efectivamente el deudor de Caro no ha hecho depósitos desde la liquidación hasta la fecha del pago. Y ahora, si el deudor de Caro, por ejemplo, solicitara el retiro de los fondos en 6 meses más, claro que tenemos que hacer una nueva liquidación, porque ese monto puede variar de aquí a 6 meses más. Si el deudor de Caro solicita el retiro ahora, es probable que no necesitamos nueva liquidación, pero en otros casos sí va a ser necesario. Malú nos pregunta, hola, muchas gracias por el programa. ¿Qué pasa si el mes pasado, es decir, antes de la promulgación de la ley, se renegoció la deuda y la persona se le está descontando esa deuda por planilla? ¿Aún así le puedo retener el 10%? Malú, esta es una pregunta que han hecho bastante y en la Sí, que no hay una respuesta uniforme o un acuerdo entre todos los jueces, porque muchas veces se entiende que al haber negociado la deuda y estar pagando esta deuda, no existe como tal la deuda, ¿ya? Pero hay otros quienes creen que basta con que haya una deuda, no importa si se está pagando o no, ¿ya? Va a depender un poco del caso concreto, pero en términos generales sí puedes solicitar la retención y al momento de solicitar el pago efectivo, el deudor ahí tendrá que hacer sus alegaciones para ver si efectivamente procede o no el giro de ese dinero retenido eh, a la usuaria. estamos conversando con la magistrada del juzgado de familia de Copiapó, Macarena Navarrete, en el programa de televisión del Poder Judicial Jueces en Línea, que se transmite a través de Facebook Live, Twitter Live y también del canal de televisión de la institución. Ingrid, en mi caso, el demandado deuda 5.500.000 pesos y la retención del 10% obviamente no va a alcanzar a cubrir esa deuda. ¿Qué pasa con la fracción que no va a ser cancelada? ¿Cómo se regula y cómo se pacta? La fracción que no alcanza a ser cancelada sigue estando ahí como deuda y faculta a que la persona a la que se le deben pueda solicitar todos los apremios que están establecidos en la ley. Hoy día, el día de ayer, salió publicada en el diario oficial la ley que entrega el bono el llamado bono a la clase media, El apoyo a la clase media, claro. el apoyo a la clase media. Y también este bono es susceptible de ser retenido hasta un 50% por los tribunales de familia. Entonces tenemos otro mecanismo más para poder cobrar y no son incompatibles. No es que si yo ejerzo el del 10% no puedo cobrar el otro, no. Mientras haya deuda, van a existir todos los mecanismos que establece la ley. Sabemos que estos mecanismos son insuficientes. Por algo tenemos esta cantidad de gente solicitando el pago con cargo al retiro. Pero respecto de esa cola de deuda que queda sin cubrir, puede solicitar todos los apremios. Existe también la posibilidad de iniciar juicios ejecutivos. Sigue vigente la deuda en los mismos términos que si no se hubiese pagado nada. Sí. Solange también nos preguntaba sobre esta nueva ley que tiene como retiro máximo el 50% de ese bono de 500.000 pesos en algunos casos. Pregunta si hay que hacer un trámite distinto. Efectivamente es un trámite distinto. De hecho, el Poder Judicial está implementando en su sistema el trámite fácil, así como implementaron en estos últimos días, porque cuando recién salió la modificación, la disposición transitoria de la Constitución, no existía este trámite fácil. Así es. Hoy día están implementando este trámite fácil para la retención del bono, del llamado bono de la clase media. ¿Ya? Hoy día no está todavía, pero yo me imagino que entre lunes y martes va a aparecer ahí. Y tal cual como aparece en el banner de trámite fácil, el del 10%, va a aparecer 50% clase media, algo así aparecerá para que sea fácilmente identificable. Pero Sí, son dos trámites distintos. sí, se Si están no, haciendo todas las... perdón, Julio, Sí, perdón. si no apareciera este trámite fácil, la ley ya está en vigencia, ya salió publicada en el diario oficial, hay un trámite fácil que se llama retención judicial, que ese es el que estaban usando la mayoría de nuestros usuarios para solicitar este 10%. Y ante ese trámite, con ese trámite también estamos oficiando y reteniendo.
Así es, solo para precisar que, como dice usted, en las próximas horas ya en trámite fácil deberían estar los dos botones distintos, tanto el de la AFP como el de los diferentes proyectos de ley COVID en el marco de la pandemia COVID para la retención, en este caso, de la ley denominada de apoyo a la clase media. Por lo tanto, la ciudadanía que ingrese a trámitefacil.pejut.cl en las próximas horas va a encontrar esos dos botones para las dos leyes distintas. Perfecto. Carolina dice, ¿qué pasa si la persona que intenta cobrar actualmente no tiene la custodia del niño? Uf, ese es un tema complejo, Carolina. Pero ese tema va a ser resuelto una vez que se cuente con los dineros. Porque, por ejemplo, si nosotros hoy día esperamos definir ese tema, a quien le deben los dineros va a perder la posibilidad de obtenerlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos la retención, se retiene y luego se debate si existe o no esta titularidad, si existe o no quien ejerce el cuidado o es quien efectivamente está ejerciendo la acción. Todos esos son debates que van a venir con posterioridad a la retención. No se va a girar el dinero hasta tener claro que quien lo reclamó tiene el derecho para recibirlo. Como le hemos contado, magistrada Navarrete, hemos recibido muchas preguntas. Me Estamos ya terminando imagino. este programa. Les quiero contar a las personas que sienten que no se les respondió completamente porque no pudimos leer todas las consultas, que mañana a las 19 horas tenemos otros jueces en línea para que puedan resolver ese tipo de consulta, aunque yo creo, magistrada, que hemos resuelto gran cantidad de los temas que siempre están en discusión o en consulta. Vamos a leer las últimas dos preguntas. ¿Qué Perfecto, pasa si la Julio. persona, pregunta Andrea, no ha pagado pensión, pero sí ha comprado ropa, por ejemplo, y alimentos al niño? Andrea, la ley establece que el deudor de alimentos puede solicitar que el juez impute a la deuda, a los gastos de pensión de alimentos, estos gastos en que incurre, ¿ya? Pero esto lo tiene que solicitar el deudor, no siempre y no siempre se acoge, ¿ya? Tiene que solicitarlo, tiene que acreditarlo y de eso se le da la posibilidad a la otra persona para decir sí, efectivamente fue así, no, no ha sido así, sí, pero esto no tiene nada que ver porque le compró un iPhone 11, pero el niño no tiene zapatillas. Claro. Entonces, son debates que se van a producir con posterioridad, pero hay gastos que sí se pueden imputar a la deuda. Magistrada, usted nos consulta que cuando, o nos ha explicado que cuando la ciudadanía tiene algún trámite personal, directo, me refiero a su causa, puede llamar a los tribunales. Quiero contar que si la ciudadanía ingresa a la página del Poder Judicial, que es www.pjud.cl, inmediatamente va a abrir la página y le va a aparecer un banner grande, azul con amarillo, que dice Guía de Atención de Público durante la Emergencia Sanitaria. Ahí la ciudadanía va a encontrar el contacto de los tribunales, las diferentes normativas y leyes, noticias y también tutoriales de cómo acceder a diferentes procesos judiciales durante esta época en que efectivamente los tribunales están trabajando con menos gente presencial y mayor gente a nivel remoto. Por último, magistrada, hemos recibido también varias consultas y también hoy día es un tema de los diarios de circulación nacional, y quiero leer parte de una carta que escribe Bárbara Echeverry, directora ejecutiva de la Fundación Soy Más, el diario Mercurio del día de hoy. Hemos recibido también consultas sobre eso y el título de la carta es La violencia detrás del 10%. Dice, señor director, la retención del 10% de las AFP por deudas en la pensión de alimentos podría beneficiar de manera importante a las mujeres. También dice, en los pocos días que lleva en marcha esta ley, este sistema, en la fundación ya recibimos a estudiantes que interpuso denuncias luego de haber sido hostigada y amenazada por el padre de su hija para que no solicitara ese 10%. Lo dice el diario, lo dice esta carta, lo dice esta fundación y también hemos recibido consultas donde las madres, en este caso que han consultado, estiman que esa conversación ha rayado o ha superado los cánones normales y ellas consideran que son violencia. ¿Qué pueden hacer ellas si están en esta situación? Julio cree que quienes se sientan en esta situación, y lo hemos visto a través de las distintas redes sociales, muchas mujeres han subido a estas redes sociales aquellos WhatsApp, sobre todo, que han recibido a raíz de las apariciones de estos demandados deudores, y muchas de estas situaciones pueden hacer sentir a la mujer en una situación de víctima de violencia de género.
Y ante esta situación, ellas están facultadas para denunciar ante los juzgados de familia, denunciar ante el Ministerio Público cuando sientan que este hostigamiento ya constituye amenaza, denunciar ante carabineros y ante la policía de investigaciones. La denuncia por violencia intrafamiliar se puede recibir en cualquiera de estos organismos. Y cuando sientan que esto ya va más allá del pedirle, oye, conversemos, ellas sí tienen el derecho a denunciar y esta denuncia será conocida por los tribunales de familia o por el Ministerio Público, dependiendo de la entidad de las amenazas o del hostigamiento. Nosotros en el Juzgado de Familia de Copiapó estamos recibiendo denuncias presenciales de violencia intrafamiliar. Magistrada, le quiero agradecer su participación en Jueces y Juezas en línea. Tuvimos sobre los 250 conectados promedio y recibimos, le voy a decir inmediatamente cuántas consultas recibimos. Recibimos un total de, sigo bajando porque siguen las preguntas, y mire, un total de 155 preguntas durante este programa en vivo, este Facebook Live. Esperamos haber resuelto la mayoría de las consultas generales y si no, los dejo invitados para mañana a las 19 horas a un nuevo programa de Jueces en Línea. Magistrada, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por sus claras explicaciones. Gracias, Julio, por la invitación. Gracias a toda la comunidad que estuvo presente. Ojalá hayamos podido responder la mayor cantidad de preguntas. Si no fue así, sigan el programa mañana y los días que vienen para poder resolver sus dudas. Finalmente, Julio, antes de terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad Sí. de agradecer a todo el equipo que conforma el Juzgado de Familia de Copiapó. Hemos estado arduamente trabajando para dar respuesta oportuna a las solicitudes de la gente y necesito agradecer a todos quienes conformamos este tribunal. Muchas gracias y hacemos extensivo ese saludo, un abrazo fraterno a todos los integrantes del Jugado de Familia Copiapó y también a todos los jugados de familia con el A país y todos, con competencia familia, porque de verdad esto ha estamos sido un volumen de todos, trabajo intensísimo durante muy pocos días del año. sí, así es. Muchas gracias. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos mañana con un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Nos reencontramos específicamente este lunes 3 de agosto a las 19 horas, ya saben, por las redes sociales del Poder Judicial. Hasta pronto y que tengan un buen domingo.